Muy buenos días. Hoy comenzamos con la carta de Pablo a los Colosenses, escrita en el año 62 después de Cristo. Se le considera una carta muy parecida en su contenido a Efesios y fueron escritas casi en la misma época. Y quisiera compartir antes de leer tres características principales que tiene esta carta. La primera, que más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, Colosenses se enfoca en la preeminencia de Jesucristo, su supremacía, que Él es el primero. En segundo lugar, afirma completamente la deidad de Cristo en sus enunciados. Eso está en el capítulo 2, versículo 9. Y en tercer lugar, se le considera, como decía, una epístola gemela con Efesios por su semejanza en el contenido. Y Pablo aquí, al comenzar, pide que se le conceda sabiduría espiritual y dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consejero o consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo dice: fieles hermanos, en el versículo 2, que están en Colosas. Esta iglesia estaba impregnada de las enseñanzas, probablemente de falsos maestros, se piensa, y que ellos planteaban que era insuficiente la entrega a Jesucristo y a adherirse a las enseñanzas de los apóstoles, en el fondo la doctrina apostólica, que eso no constituía en sí plena redención. Esa enseñanza habían recibido tergiversada. Esa falsa enseñanza mezclaba la filosofía y las tradiciones de los hombres con el Evangelio. Y del 9 al 12 dice que no cesa de orar por vosotros. Es una de las grandes oraciones que hace Pablo. Dice el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí se concentra entre el versículo 9 y el 11 un propósito de que sean llenos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que anden como es digno del Señor, que le agraden en todo, que lleven fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. Vuelva a leer esto y se va a dar cuenta que aquí está el propósito de Dios para la vida del cristiano. ¿Estamos nosotros dando frutos? ¿Estamos nosotros llenos de su voluntad en toda sabiduría espiritual, en inteligencia espiritual? ¿Estamos andando digno del Señor? ¿Es su vida, su caminar digno del Señor? ¿Está agradando a Dios, llevando frutos en toda buena obra? Esas son las cosas que uno debiera ver. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. No está en este capítulo
pero esa es su verdad, su palabra. Que el Señor los bendiga con esta epístola. Buen fin de semana.